Y sí, la evandemia llegó a Tesalónica. Como escuchamos al principio, evandemia es la propagación indiscriminada del Evangelio. Y como escuchamos recién en las noticias, llegó a Tesalónica. La historia que nos relataban recién está en Hechos capítulo 17. Allí encontramos un pueblo que recibe visitas. ¿Quién va a ese pueblo? Un portador sintomático del Evangelio. Ese portador sintomático del Evangelio era Pablo. Llegó inmediatamente, contagió a todos los que estaban allí. Los que trastornan el mundo habían llegado a Tesalónica. Más adelante, Pablo les escribe a ellos. Y vamos a encontrar y podemos ver de qué manera ese Evangelio los había trastornado a los que estaban allí, pero también había contagiado a los hermanos, a la gente allí en Tesalónica. Tenían síntomas y comenzaron a propagarlo por todo lugar. Y allí se muestra que podríamos decir las 4 fases de la evandemia. Está allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a ir versículo por versículo para ver cada una de estas fases. La primera fase es la fase contagio, ¿sí? Vamos a mirar capítulo 1, versículo 5, dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Claro, allí llega el Evangelio y les toca. Cuando el Señor llega, cuando la palabra de Dios llega, no podemos ser iguales luego que nos ha tocado. Y lo que le sucedió a ellos fue justamente esto. Llegó el Evangelio y les cambió. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces creemos que el Evangelio es un mensaje para predicar. Claro que sí. El Evangelio es un mensaje para predicar, pero es más que esto, es una obra para realizar, porque la Biblia nos dice que los creyentes tienen que hacer obra de evangelista, pero es más que eso, es una persona para seguir. Cristo es ese Evangelio, es una persona, es ser seguidores, no de un mensaje, no de una obra, seguidores de una persona, seguidores de Cristo. Y por eso cuando Cristo llega, todo lo cambia, nos contagia. Por eso es que queremos, así como los de Tesalónica, que tengamos un contagio positivo. Lo primero, contagio. Y de allí en adelante, claro, comienzan a mostrarse los síntomas. Versículo 6. Y vosotros, y aquí viene la segunda fase. Primero la fase contagio, ahora viene la fase sintomática. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y aquí encontramos el periodo de los síntomas, ¿sí? Allí habían síntomas y se notaban porque ellos eran imitadores de Pablo, pero también imitadores de Cristo. Sintomatológicamente, ellos mostraban que pertenecían a Cristo. ¿Y qué característica tiene esta, llamémosle, evandemia o este virus, ¿sí? El Evangelio? ¿Qué característica? En la actualidad, cuando se habla del COVID, hay algunos valores que se miden. Y bueno, podríamos medir al menos 3 de ellos. Uno es la temperatura. ¿Qué tenían estos hombres que trastornaron el mundo? Ellos tenían poder, tenían fuego. Desde Jerusalén hasta Tesalónica hay unos 2.500 kilómetros. Ese fuego se extendió. Ellos tenían pasión, tenían denuedo. ¿Y de qué manera podemos nosotros tener la temperatura también elevada? ¿Saben quiénes son los que tienen pasión, tienen denuedo y hacen cosas que a veces piensan que jamás lograrían hacer? Las personas enamoradas.
Y saben, la pasión viene por el amor. Por eso es que Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le midió la temperatura, le dice: Pedro, ¿me amas? Más que esto, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es que el amor se tiene que expresar en 3 dimensiones: amar a Dios, amar al prójimo y amar a los hermanos. Y ese amor nos va a encender. Si hay auténtico amor, va a haber pasión. Y entonces, primer síntoma. Segundo, es el tema respiratorio, ¿sí? Siempre que hablamos en la actualidad que hay falta de aire, hablamos del tema de que tienen algunas enfermedades, neumonía, ¿sí? ¿Por qué la palabra neuma? Neuma viene de aire y la palabra justamente neuma es espíritu. ¿Saben? En el tema espiritual, en el tema respiratorio, es fundamental que estemos llenos del Espíritu Santo. Era la característica de estos hombres. Ellos respiraban el oxígeno del cielo. Lamentablemente muchas veces tenemos neumonía espiritual, ¿sí? En vez de tener el aire de Dios, el oxígeno puro, nos llenamos de tantas otras cosas que nos presenta el mundo. Ahora tenemos que limpiarnos de todo esto, llenarnos del Espíritu para poder ser cristianos llenos del Espíritu, que se movilizan como estos hombres, dice, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Y la tercera característica, ya dijimos la temperatura, ya dijimos la parte respiratoria, y lo otro en lo cual siempre pensamos, ¿qué es? Lo otro es el olfato y el gusto, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿cuál es el gusto del Evangelio? ¿Cuál es el sabor del Evangelio? ¿Es un sabor dulce? ¿Es sabor pimienta o salado? ¿Qué sabor tiene que tener? ¿Saben? El sabor a Evangelio, si yo tengo que elegir entre los 3, yo te diría el sabor salado. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos que manifestar ese sabor. ¿Y qué dijo Jesús que somos? ¿Recordás? La palabra de Dios nos dice allí en Mateo 5:13 que tenemos que ser, cada uno de nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos sal. ¿Y qué es eso de ser sal? En un pasaje paralelo, allí en Marcos capítulo 9, versículo 50, el Señor les dice: ustedes son la sal de la tierra, tened sal en ustedes y tened paz entre vosotros. ¿Qué significa esto? Ser una persona salada espiritualmente. Ser sal significa experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Lamentablemente, nosotros muchas veces, si nos pasa, me pasa a mí, seguramente le pasará a usted, muchas veces somos pimienta, vivimos ansiosos de aquí para allá. Ahora el sabor que tenemos que tener es sabor a sal, sabor a paz, sabor a paz. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el Evangelio? ¿Cómo lo conocemos? ¿El Evangelio de la ansiedad? No, es el Evangelio de la paz, de la paz. Por esto, estas tienen que ser las características. Estos son los 3 síntomas que se manifiestan en aquel que está contagiado. Pero claro, no queda allí. Fíjense lo que pasó. Van a la tercera fase, versículo 8. Pero partiendo de vosotros ha sido, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué encontramos acá? Primero, fíjense, llega, contagio. Luego, síntoma. Tercero, transmisión. Se transmite. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con el contagio nomás. Y somos portadores asintomáticos. Nadie se entera que tenemos el Evangelio en nosotros. Pero ya hemos visto que para poder contagiar tenemos en el Evangelio sí o sí. En el Evangelio tenemos que mostrar vidas transformadas. Es allí, a través de esto, que podemos
ir a esta fase, la transmisión. Dice, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Se transmite, y fíjense esa palabra que hemos escogido, transmisión. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de comunicar, de transitar la misión. ¿Qué misión? La misión para la que el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo ha sido creado. ¿Cuál es la misión? Nuestra misión es adorar a Dios, alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo. Porque de esto se trata, es Él, hay 4 personas, Él, yo, nosotros y ellos. Y muchas veces nosotros nos quedamos en yo y nosotros, el ministerio, la iglesia, y nos olvidamos de la verdadera misión. Nuestra misión es extrema, es acerca de Él y es acerca de ellos. Es movilizarnos hacia el cielo y movilizarnos cerca del infierno. Esa es la misión. Si no estoy movilizándome, entonces estoy cumpliendo con la misión. Estos hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Se mostraban los síntomas y comenzaron a contagiar a otros. Transmitía. Y ese es el desafío. Que podamos movilizarnos. ¿De qué manera? Bueno, ellos tenían un ejemplo. El ejemplo era, por un lado, Pablo, y Pablo tenía como ejemplo a Jesucristo. Pablo recién, lo leímos recién, Pablo decía, ustedes me han imitado a mí y también a Jesucristo. ¿Y cuál es el modelo de Cristo? Cristo, cuando oró, él dice, Padre, de la manera que me enviaste, yo los envío. Y a los mismos discípulos, cuando estaban encerrados, les dijo, pase a ustedes de la manera que el Padre me envió, yo los envío. ¿Y cuál era esa manera? ¿Cuál era esa misión? Bueno, nosotros lo hemos colocado, ordenado en 3 letras. Esas letras son A, B, C y D. A es acercamiento a las personas. B, bendecir al prójimo. C, conquistar al perdido. D, discipular al hermano. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino y se hizo como nosotros, ¿sí? Él se compartió, participó de lo mismo. Se hizo carne y sangre. Se acercó 30 años entre nosotros. Es Dios con nosotros. Luego, al de los 30 a 33 años, es Dios entre nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? La B, bendijo al prójimo. Y luego sí, conquistó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo derrotó. C, conquistar al perdido. Y se dio a sí mismo por nosotros. 3 días por nosotros. Pero luego resucitó, ascendió a los cielos y no nos dejó huérfanos. Envió el Espíritu Santo y ya no es Dios con nosotros, entre nosotros o por nosotros, sino es Dios en nosotros. Y esta es la D, discipular al hermano. Dios sigue trabajando en nosotros. Esa fue la manera por la cual se transmitió. Y luego se propagó. ¿Y qué es lo que pasó más adelante, después de esto? Dice, porque partiendo, verso 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Se había propagado por todo lugar. Es la 4ª fase, ¿sí? ¿Recuerdan? La primera fase dijimos contagio, segundo síntoma, tercero transmisión, cuarto propagación. Por todo lugar. Se propagó indiscriminadamente. Era imparable. Pablo llegaba, él dice, llego a algunas ciudades y les digo, miren, yo vengo a compartir el mensaje de parte, y ya ellos ya me decían acerca de la fe de ustedes. Quiere decir que se propagó. Y de esto se trata la evandemia. Se trata de estar contagiado, mostrar los síntomas, contagiar a otro y propagarnos. Esto es lo que queremos realizar. Este es el proyecto que queremos presentarte, de poder ser contagiosos, ahora
comenzamos con la Evandemia. ¿Y qué es lo que vamos a estar realizando? Bueno, te vamos a estar acompañando justamente en estos pasos, semana tras semana, acercándonos, bendiciendo, conquistando, discipulando. De esta manera, usando las redes, usando los distintos medios que están a nuestro alcance, que el Evangelio llegue a todo lugar. Quiere el Señor que vos y yo seamos cristianos contagiosos. Es tiempo, hermanos, de salir de nuestro encierro, de dejar la cuarentena espiritual y comenzar a propagar, ser contagiosos. Porque, como dice el eslogan de esta campaña, si te sumás,